Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Nacida el 29 de marzo de 1930, Nora Morales de Cortiñas no dejó de buscar ni un solo día de su vida a su hijo mayor, Gustavo, desaparecido por el terrorismo de Estado el 15 de abril de 1977. Norita, como era conocida en Argentina la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, falleció este jueves a los 94 años sin encontrarlo. Cuando era niña soñaba con princesas, soñaba con llevar a mis hijos a la calecita. No era una revolucionaria como ahora. Mi nombre es Nora Morales de Cortiñas, pero todos me conocen como Norita. Le gustaba presentarse ante las nuevas generaciones a esta luchadora incansable, presente en cualquier movilización donde los derechos humanos fuesen atacados. Murió un jueves, ese día que durante 47 años ha sido la cita fija de todas las madres de Plaza de Mayo para transformar su dolor en una lucha colectiva que ha dado la vuelta al mundo. En esas marchas lucía siempre sobre su cabeza el pañuelo blanco que las madres de Plaza de Mayo convirtieron en un símbolo mundial contra la dictadura. El pañuelo blanco lucha contra la injusticia, contra el silencio, contra el olvido, lo definió Cortiñas. En los últimos años comenzó a atar otro alrededor de su muñeca, al que consideraba heredero de esa tradición de lucha de las mujeres argentinas. El pañuelo verde que las feministas enarbolaron a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Su última aparición en público tuvo lugar el 24 de marzo pasado, cuando marchó para conmemorar el aniversario del último golpe de Estado y gritar "nunca más", al lado de una multitud preocupada por el auge de los discursos de reivindicación del terrorismo de Estado desde el entorno del presidente Javier Milei. Dueña de una vitalidad increíble, Cortiñas apoyó numerosas causas tanto dentro como fuera de Argentina. Esa ausencia, ese dolor que siento todos los días, es el motor de mi compromiso, decía. Por eso estoy en cualquier lado acompañando las luchas contra todas las opresiones, porque sencillamente quiero cambiar este mundo injusto, argumentaba esa mujer valiente cuando ya caminaba con ayuda de un bastón, cuando le preguntaban de dónde sacaba fuerzas. Ni siquiera así bajó los brazos. Invitó a los jóvenes a mantener viva la memoria y la lucha contra las injusticias. Dentro de muchos años me gustaría ser recordada con una sonrisa y con ese grito que significa todo lo que siento dentro mío. Venceremos, expresó. Símbolo de una resistencia inclaudicable, Cortiñas supo crear un puente entre la memoria y la utopía. Luciana Bertoia, en página 12, definió maravillosamente: hay un modo, Norita, de la vida, ese que sitúa a una persona junto a las causas nobles y altruistas. Para mí su nombre, como el de Eve, es sinónimo de compromiso. ¿Y qué significa compromiso? Cumplir con lo prometido aún ante circunstancias adversas. La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de lo esperado. Vive y piensa cómo sacar adelante a su familia, el trabajo, su estudio, su militancia y todo aquello que es su responsabilidad. Apelo hoy y aquí a su ejemplo para renovar nuestro compromiso militante. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el Salar al Mineral, al
Sí, gracias Rafael Solano por esta maravillosa lectura de unas palabras que compilamos en la producción de la radio para homenajear a quien vamos a extrañar muchísimo. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, una de las expresiones radiales, porque también estamos en Córdoba y nos repiten en varias emisoras compañeras de Proyecto Cultural Maíz, nuestra cita de la noche de los martes en Radio Rebelde, un proyecto que reclama patria soberana y es nuestra emisión semanal consecutiva número 152. Agradecemos como siempre a las emisoras que nos repiten con este mensaje que junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz tienen la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Ricardo Con, esta noche me acompañan Silvio Benítez, Roberto Paiva, con el imprescindible apoyo técnico de Dayana y Tati Álvarez, operadora de La Rebelde. Hoy recibimos a Rubén Ciuro y a Rubén Ortiz, del gremio docente, MPL Misiones, a quien invitamos a presentarse, y ya lo veo en pantalla, ¿es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rubén Ciuro, agradecido de que nuevamente nos convoquen a conversar por las causas del movimiento nacional y popular. Yo tengo la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Mesa Nacional de FETIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria, Comercio y Servicio, los trabajadores de las patronales privadas en la CTAT. Como tal, integro la mesa de la CTA Provincia de Buenos Aires y FETIA integra Barrios por Memoria y Justicia de Lomas de Zamora como espacio de derechos humanos, ¿no? También milito en la agrupación política Gaucho Rivero de Lomas. Y ahí completo en la agrupación docente Achaitiza de Suteba. Y ahí está, basta de títulos nobiliarios porque más no nos da el cuero. Tremendo currículum. Pero activo en todo con mis compañeros y compañeras. De hecho, hoy estuvimos en Congreso porque se trataba la ley previsional y la restauración del FONID, así que ahí estuvimos con la CETERA, como hemos estado semanas pasadas, y estuvimos con los compañeros de APOPS, uno de los sindicatos del ANSES, porque entendemos que este brutal ajuste que se está desplegando se lo frena con la presencia del pueblo movilizado, ¿no? No es con encuestas, es también con la dirigencia en todos los niveles superestructurales, pero la presencia nuestra en las calles cambia radicalmente las cosas, y si no, que lo diga Pasalacua, ya que va a estar mi tocayo misionero, que no conozco, después lo veré acá, pero que lo diga Pasalacua, cómo lo han obligado a discutir docentes y trabajadores de salud en Misiones, ¿no? Obviamente. Estamos de acuerdo que el modo es la movilización, la presión permanente y la organización desde abajo. Porque la superestructura, no sé, yo tengo la sensación de que se hace sentir su ausencia, ¿no? Hay poca dirigencia que esté en el nivel de nobleza de la necesidad de la gente. Sí, ha sido está siendo un proceso que se va recorriendo desde el 17 de diciembre, parecen siglos acá los meses, ¿no? Pero el 17 de diciembre, cuando fue mucha más gente que la que algunos gremios decidían convocar, por suerte, fue mucho más pueblo, a Plaza Lavalle, a los paros y movilizaciones que se han venido haciendo, y bueno, ahí se va construyendo una instancia distinta. De cuando se trató el DNU, fuimos muchos compañeros y compañeras, pero no hubo casi convocatorias orgánicas. Ahí hay que salvar honrosamente a los compañeros de ATE, que estuvieron tanto ATE Verde como ATE Verde Blanca convocando. No es lo mismo ir sueltos que te convoque un organismo, a lo que se está construyendo ahora, que es la movilización popular para cuando se trate la ley bases, que tenemos que estar los que estamos en la zona del Gran Buenos Aires y Capital, por supuesto, en Congreso, y los demás compañeros en otros lugares del país, porque esta resistencia, además de ir erosionando
el poder de ajuste del gobierno y del Fondo Monetario, también es una forma de decir que toda esta superestructura, infraestructura jurídica que están desarrollando, nosotros con esta resistencia estamos diciendo que la vamos a ir desmontando una por una en la próxima oleada de avance popular que esta resistencia va construyendo. Y también es una forma de decir que no va a haber impunidad para ningún legislador, para ningún funcionario que transite lo que transita Pasalacqua, que le ha dado votos a Milei en el Congreso, o Scioli, o más de uno que mira para el costado. Como los hijos decían en una época, si no hay justicia hay escrache, como supimos hacer en los 90, antes de la explosión popular del 19 y 20 de diciembre, que escrachábamos a aquellos que nos recortaban los salarios. Bueno, de la misma manera tenemos que hacer ahora, ¿no? Bueno, esos son mensajes. Me parece, Rubén, doblemente estratégico, porque además es un muy buen momento en que empiezan a notarse las fisuras, empiezan a notarse la verdadera naturaleza de este gobierno, ¿no? Que tras un argumento de terminar con la corrupción y ordenar las cosas, ajusta a más no poder, genera sufrimiento, genera dolor y muestra hoy su cara de corrupción. Tal cual. Incluso esta cara de corrupción aparece vista en la propia prensa de las corporaciones porque se están disputando el botín del Estado. El problema es que estamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el horror económico, social, en derechos humanos que significa la derecha, no nos tiene que hacer olvidar de que esta resistencia también requiere de ir construyendo un programa respecto a lo que vamos a hacer, porque ya el pueblo, nosotros de 8 elecciones perdimos 6. Evidentemente hay que revisar los métodos en el campo popular de designación, de elección de candidatos, de debate, porque, por ejemplo, ahora hay dirigentes que en buena hora dicen todo desangre, de desmonte del Estado que está haciendo este gobierno es un desastre, y es verdad. Pero también lo puede hacer porque ha habido una suerte de avance del monotributo, de tercerizaciones, de contratados, de becarios en el Estado, por los propios gobiernos nuestros, que permiten esto en términos administrativos, más allá de la decisión política. Y nosotros a esto le agregamos, perdóname que termine la idea, Ricardo, es que esto que dicen algunos compañeros ahora hubiera sido valioso decirlo cuando no estaba Milei en el gobierno. Bueno, esto también es una elección a futuro. Nosotros cuando somos gobierno tenemos un mandato como dirigencia, aquellos que están en funciones, para desplegar políticas, ¿no? No es que porque un contratado sea malo porque lo contrata la derecha en el Estado. Un contratado es malo porque está precarizado con la derecha o con cualquier otro gobierno, ¿no? Sí, venimos de épocas de decepción, y esto ha llevado a la gente, lo hemos discutido mucho en este programa y con diferentes invitados, ¿no? Se perdió la mística, se perdió completamente la mística y las ideas. Parecía que daba vergüenza establecer ideas utópicas para recuperar el discurso recién de cuando recordamos a Norita, ¿no? Parece que hubiera sido una vergüenza hablar de utopía ahora, como que estuviera pasado de moda, cuando te traen discursos del 1900 económicos, es una locura. Sí, y ahí mencionás a Norita, la verdad que conmovedor, ¿no? Este homenaje. Y pensaba que la última vez me tocó a mí, muchos compañeros tendrán diferentes recuerdos, verla a Nora Cortiña fue en Plaza de Mayo, en una ronda que fuimos a acompañar con compañeros y compañeras de la Intersindical de Derechos Humanos que integramos como FETIA, y justamente un compañero que la llevaba en la silla de ruedas, que la empujaba, era el flaco Bellido, que es un excombatiente conscripto, combatiente en Malvinas, y que es su compañero con el que compartimos 4ª, 5ª y 7ª marcha por la soberanía al Lago Escondido, ¿no? Entonces, como qué síntesis justamente y qué potencia para hablar de mística,
porque no es solo el decir y la discursividad, que son potentes y hay que decirlos, sino ponerle cuerpo a esas ideas, claro. Y en ese sentido, Nora Cortiñas transitó un camino que, como decía el compañero, remite a Eve, y en el caso de Lomas de Zamora, que es de donde yo soy, a Nadia, a Sara, a Rosita, a Lina, a Chela, a todo el grupo de Madres de Plaza de Mayo de Lomas de Zamora, y que hemos sabido honrar en su momento, porque, por ejemplo, Sara Peretti, que fue militante en Montoneros en la resistencia a la dictadura, con un hijo detenido desaparecido, reconoció a un funcionario de Martín Insaurralde como su secuestrador. Y era, digamos, funcionario de primera línea, ¿no? Delegado municipal, primer candidato al consejo escolar, y bueno, nosotros empezamos la discusión en relación a ese tema y conseguimos que se lo bajara a partir de una conferencia de prensa en el CERPAG, justamente con Nora Cortiñas y con Pérez Esquivel, ¿no? Entonces, bueno, habla de que la mística está para hacer lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Nosotros solemos recordar acá que por suerte se bajó del yate Insaurralde, pero que lo peor que hizo no fue eso, sino tenía esto en el haber, y eso habla también de cómo hay que hacer las discusiones en el campo popular y democrático, ¿no? Es que no son dos errores, me parece que subirse al yate desnuda su sentir, su verdadera naturaleza. Tal cual, y que no puede haber proyecto liberador, proyecto democratizador en la sociedad con dirigencia de ese tipo. En ese sentido, para hablar también de para qué sirve la mística y poner el cuerpo, quisiera comentar, para seguir en la zona de derechos humanos, que hay 3 intendentes detenidos desaparecidos en el país. Uno es el de Aguaray, el compañero Campos, que tiene sentencia, su causa, en la causa Jefatura 4 de Tucumán. El compañero Luis Aredes, del Libertador San Martín, que tuvo impunidad biológica a Blaquier, pero la causa sigue porque Lemos, que era, digamos, el botonazo, el gerente botonazo, la empresa Ledesma, está vivo y hay una causa para empujar. Bueno, el tercer intendente es el ex intendente de Lomas de Zamora, Pablo Turner, un vecino de Budge, obrero gráfico, militante gremial de la Lista Verde con Ongaro, que fue depuesto por un golpe palaciego por Eduardo Duhalde, el malo, el vecino de Lomas, y que fue secuestrado en el 76. Bueno, la causa del compañero Pablo Turner está pendiente de justicia, forma parte de la megacausa del primer cuerpo de ejército que tiene el juez Rafecas. Hay una comisión que trabaja empujando esta causa, que integramos como FETE, que integra Barrios por Memoria, que encabeza la familia Turner y forma parte Suteba Chaitiza, Barrios lo dije, el Movimiento Pedro Pablo Turner y la Federación Gráfica Bonaerense. Hace unos días tuvimos una reunión con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Termín, y esto es un fuerte espaldarazo para empujar esta causa, en la que hemos hablado con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la Secretaría de Nación cuando la encabezaba Pietra Gala, con Yasky y María Rosa Martínez, que encabezaban la Comisión de Diputados, y estamos pidiendo que se eleve a indagatoria esta causa para que no haya impunidad biológica, porque está comprobado que Turner fue traído a la tablada, hay una certificación de ese traslado, y Minicucci, que fue recientemente condenado en el juicio Brigadas, el juicio del circuito Camps, merece otra condena por esto, pero además hay una cadena de mandos. Y entonces, si Patti fue condenado por partícipe necesario, ¿por qué no acá? Y en ese sentido trabajamos codo a codo con los compañeros de Palotinos por la Memoria, con los que tuvimos también una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de Lanús hace también unos días,
porque Palotinos por la Memoria es amicus curiae, también en esta causa que también la tiene Rafecas. El abogado de los compañeros de Palotinos, el abogado de la familia Turner, es Pablo Yonto, o sea que sabemos que es un compañero de probada integridad y sapiencia. Y bueno, hay un vecino de Lomas, militante de Lomas, Emilio Barletti, que fue asesinado en la masacre de San Patricio. Así que trabajamos en conjunto y estamos consiguiendo que se produzcan avances. Ahí se congeló la imagen. Debe tener mala señal de internet. ¿Cómo estás esta noche, Roberto? Bien, me quedé muy enganchado en el mejor sentido con las palabras de Nora, ¿no? De Norita, cuando ella dice venceremos, ¿no? Retrotraigo un poquito a la temática porque me quedé impresionado con eso. Y en realidad la palabra venceremos, así, parece ser casi, diría yo, un eslogan, ¿no? Una cosa venceremos, patria venceremos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay detrás de la idea del venceremos? El venceremos no significa necesariamente ganar. El venceremos es actuar. El venceremos es pelear contra el desinterés, la desinformación, el conformismo. Y entonces ahí, si estamos tratando de cambiar eso, establecer un cambio de paradigma en esa concepción, ahí está el venceremos. Ahí está, aunque haya una derrota, no estamos derrotados porque estamos peleando por algo que va mucho más allá de lo coyuntural. Yo me acuerdo cuando Eve decía algo parecido también, o sea que en ese punto coincidían, no sé si con la misma idea, pero por lo menos venceremos no significa necesariamente ganar. Estás ganando porque estás intentando cambiar ese conformismo, esa ignorancia forzada de mucha gente que la lleva justamente a cometer deslices en algún caso y complicidades en otro caso. O sea que me parece que desde ese punto de vista Norita dio en la tecla, porque toda lucha por un cambio social siempre es vencer. Porque es vencer contra algo que se ha instituido, institucionalizado como único, mejor e imposible de cambiar. Y nosotros estamos acá para dar muestras de lo contrario. Y esta gente enorme que está mencionando también el compañero, es gente que está peleando por todo eso. Y esa gente suma más que todas las voluntades que, de alguna manera, se retrotraen a la conformidad o a la ignorancia premeditada o al desinterés. Acabo de ver un tuiteo que hizo el señor presidente que realmente lo pone las cosas tan claras, porque dentro de todo esto que estamos viendo, de estas barbaridades, atrocidades que está cometiendo a nivel social, se preguntan en el tuit, ¿qué debemos hacer nosotros los libertarios? No sé si conocen ese tuit. ¿Qué debemos hacer nosotros los libertarios frente al fenómeno o al problema de la pobreza? Puntos suspensivos. ¿Cuál es la respuesta? Apartarse. Entonces queda clarísimo. Pero es decir, parece contradictorio, pero no lo es. Y en este punto son las disonancias lógicas de los ejercicios del poder que tiene un sector y otro dentro tanto de La Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio. Entonces ahí está un poco el tema y nosotros tenemos que recuperar. Saber que lo que dice no es inocuo, no es inocente. Lo dice porque lo está haciendo además y lo puede justificar. El tema es qué hacemos desde el otro campo, que es el campo de la lucha real, efectiva por ese cambio social, podemos hacer para neutralizar todo esto. Es nuestra tarea. Lo que me parece gravísimo, más allá de las ideas, porque teóricamente uno podría decir, claro, un liberal piensa que si a un pobre no lo asistís, va a tener que buscar el modo de resolver para no morirse de hambre. El problema es que ellos generan las situaciones de pobreza. Este es el grave problema. No es que solo se apartan, lo generan. Porque los índices lo están demostrando, los números duros. Respecto de venceremos, ¿no? Me quedo pensando, a pesar de todo lo que falta y a pesar del duro camino recorrido, ¿cuánto se ha avanzado en los juicios por la memoria? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Y qué ejemplo para el mundo? Con lo difícil que ha sido. Y somos un ejemplo para el mundo, ¿sí? Toda esta gente que mencionaba Rubén, impresionante.
¿Qué opinión tenés al respecto, Silvio? Que te veo circunspecto así en la pantalla y sos de poca palabra. Yo sé que te invito a hablar. Gracias Ricardo. Bueno, quiero agradecer especialmente a Rubén Ciurió por aceptar la invitación. La verdad que es un gusto tenerlo con nosotros. Yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Quizá alguna vez pude compartir con Ricardo Plaúl, creo que una visita cuando instauraron la baldosa por Pedro Turner. Así que bueno, nada más que eso, pero sí sé de la trayectoria y de esto que nos contaba. Creo que incluso es compañero de militancia con Esteban Montenegro, de aquellos tiempos, me parece, cuando nacían los piquetes y toda esa lucha por el 2001 más o menos. Así que bueno, quiero agradecerte por participar del programa. La verdad que es un gusto tenerte con nosotros. Pensaba en el tema de la épica y la verdad que bueno, tu militancia va para ese lado también, no cumple con ese desafío de la épica. Así que bueno, es un gusto tenerte acá con nosotros en el programa. La verdad que sí, es un orgullo. Y siendo las 21:28 les voy a proponer una breve pausa, así cumplimos con los compromisos publicitarios de la radio. Una pausa corta. ¿Nos quedamos, Rubén, conectados? Dayana, el aire es tuyo. Gaste es mi adhesión gremial, gaste es mi monotributo, gaste es recibir un plan, la villita que disfruto. Folclórico. Gaste es mi autito chatarra, la terapia que hace falta. Gaste el depto que alquilaba, mi pancito, huevo y palta. Tener Netflix es de casta, ir a Mar del en verano. Y así como yo soy casta, que seas casta no es extraño. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. Si es de casta ir a la cancha, comprar unas zapas nuevas, de perrear en la bailanta, a coquita en la vereda. Pero basta de dolor, de mi pueblo y de mi gente, que hasta es el traidor, que ajusta y que nos miente. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. A pedido de Coco Silly Folclore, Sí. A pedido de Coco Silly. María Paula Godoy, este aplauso para vos. Jinglera nueva. Jinglera 2024. María Paula Godoy. Capa total. Ella es la de... Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche?
De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días, Radio Rebelde, una vez más la bienvenida, el punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva, la voz de Luis Delía, resistencia, evitando el ablande, que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden, 7.0, despierta la patria grande. Somos Telam, los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer: trabajar. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Se está haciendo rogar Rubén Ortiz, así que mientras tanto lo estamos exprimiendo aquí al compañero Rubén Ciuro. Estamos esta noche en Proyecto Cultural Maíz con Roberto Paiva, con Silvio Benítez, entrevistando a Rubén Ciuro de largo linaje en el ámbito de los derechos humanos, el gremialismo y tantos espacios necesarios. Decía que mientras lo esperamos a Rubén, que no se engancha, me pareció interesante que rescatemos un audio que tiene que ver con que él sale de una negociación en su provincia y el periodista lo encara. Fíjense el modo en que lo encara, ¿no? Cómo el periodismo, en esta época de desparpajo, intenta hacerle decir lo que el periodista intenta que diga, no lo que él quiere decir cuando sale de la reunión. Me pareció realmente interesante este manifiesto modo de hacer periodismo. Por favor, Dayana. ¿No se llegó a ningún acuerdo? Hay diálogo, hay diálogo. El diálogo todavía no da los frutos que satisfaga a los trabajadores, pero se está trabajando. El acampe continúa acá. El acampe, la huelga, todo continúa tal cual. Vamos a convocar a huelga. Lo que ha mejorado notablemente es el diálogo, digamos, ¿no? Pero por lo pronto, digamos, este cuarto intermedio sin definiciones no hay un cuarto intermedio hasta el día martes a la tarde, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a un comunicado, me decía. Va a salir un video de todas las organizaciones. ¿Sí? ¿Quiénes estaban acá? Estaban todas las organizaciones de la mesa. Petel, autoconvocados, los 4 grupos autoconvocados, ATE. Corte de ruta que por ahí hay una preocupación de muchos. Va a seguir, compañero, porque no está resuelto el tema de los trabajadores. O sea, ¿van a haber corte de ruta? Por supuesto, o sea, el corte de ruta expresa el grado de insatisfacción de los trabajadores. O sea, nosotros hemos intentado destrabar esto, estamos en el camino, pero todavía no está resuelto. Bueno, incomodidad para algunos también el corte de ruta. Nosotros no comemos, compañero. O sea, nosotros no comemos. El problema no es el trabajador. El problema es cuál es el origen del corte. Sí, pobre contra pobre, dice mucho. No sé, este no es contra, eso es un error suyo. Este no es una pelea pobre contra, este es una pelea de los trabajadores por nuestro derecho contra un patrón que es autoritario. El privado. Hay que colocar bien. Esto es un problema de los trabajadores contra el Estado. Está bien, bueno, es su posición, pero yo le digo el privado que de repente no tiene nada que ver con esto, también le incomoda el corte de ruta. El privado necesita de una mano de obra calificada para su empresa, compañero. Sin duda. Bueno, ¿y quién arma esa mano de obra calificada? Bueno, ¿y cómo se traslada? ¿Cómo se mueve? Tiene que poner el salario que no nos coloque al borde del hambre.
Porque el privado disfruta de una mano de obra calificada. O pregúntele a Alto Paraná cuánto le sale tener los esclavos que tiene. No sé si Alto Paraná es responsable. Pero acá en el norte hay muchas empresas. Sí, la mayoría son empresas transnacionales. No, yo te puedo discutir eso. No hay ningún problema. ¿Qué es discutible? A ver. Es muy discutible la cantidad de empresas. El norte de la provincia, un montón de aserraderos, un montón de empresas que tienen frigoríficos. ¿Cómo hacen, digamos? Y nosotros les jodemos. ¿Quién le jode a ellos? El corte de ruta. No, ¿quién le jode a ellos? ¿Quién es el responsable de los cortes? ¿Quién terminó con los espacios institucionales, por ejemplo, a no haber convocado en tiempo y forma a las paritarias? A ver, si esto está en un cuarto intermedio. Pero tiene que tener contenido el cuarto intermedio, ¿entendés? No tuvo contenido. Y no tiene hasta ahora si no hay solución. ¿Contenido qué sería? Es una propuesta que sea tratable. ¿Y esto se va a resolver cuando el lunes por la tarde? Yo no sé, pregúntele a la patronal. Cuando tenga una propuesta que nos saque del hambre, ahí se va a resolver. O sea, antes no se puede. Bueno, gracias. Bueno, ahí estábamos hablando. Terminó la mesa de diálogo, en realidad mesa técnica, donde estuvieron presentes todas las organizaciones, MTL, FTL, autoconvocados y demás. No hay acuerdo, van a continuar los cortes de rutas, lo acaba de decir Rubén Ortiz. Aquí en la ciudad del Dorado va a ser el lunes, aparentemente. Lo único que le preocupaba al periodista eran los cortes de ruta. Y qué bien contestaba el compañero. Si bien el problema es el origen. Se metió en la boca del lobo el periodista, ¿eh? Creía que podía dar la vuelta y se llevó la sorpresa que el otro le tenía argumentos de sobra para... Pero le porfiaba, le insistía. A todo punto le querías decir, viste, algo de los cortes de ruta. Porque digo, ¿qué manera de mostrarse representando a un solo sector? Y qué bien respondido. Mirá, sin trabajadores, nada camina. Qué claridad. Sí. Y ahí el compañero además citaba Alto Paraná, que ahora se llama Arauco, una empresa multinacional, devastadora del ambiente, porque si ustedes miran el mapa satelital de Misiones, ven que el verde oscuro solamente está en la ribera de los ríos, todo lo demás es pinar, ¿no? Una planta extranjera, foránea, y que además mata la selva. Y Arauco, Alto Paraná, es la propietaria ya del 15% de las tierras de Misiones. Y sigue comprando con métodos como Lewis en el sur, digamos, a la fuerza, con testaferros. Y justamente el proyecto de profundización de las corporaciones, porque el problema no es Milei, el problema no es Macri, sino las corporaciones, que es un proyecto que excede a estas figuras fantoche, tienen la cuestión de las tierras, la derogación de la ley de tierras, que aún con esta ley de tierras vigente están haciendo ese proceso. Con la derogación de la ley de tierras por el DNU hay un amparo que lo ha frenado, que presentaron los compañeros del CECIM acompañados por FIPCA, pero bueno, van por más en todos lados, van por el ambiente de forma completa, con un sistema que es como la nueva forestal, ¿no? Esta que dejó tierra arrasada en la cuña boscosa santafesina. Si uno va a Villa Guillermina, el pueblo del Chamamé, que fue uno de los pueblos de los obrajes hacheros, vas a recorrer y te muestran un quebracho que quedó, el único que quedó. Rubén, sí. Perdóname, vos sabés que vos los debés conocer seguramente de nombre, los trovadores del norte, los verdaderos trovadores, tienen un tema que se llama Villa Guillermina, que es increíble la pintura social que expresa todo eso que ellos dicen. O sea que eso es tan de la época famosa de la forestal, con la película Quebracho, se va sumando todo de alguna manera, ¿viste? Esta problemática de las corporaciones que, como vos bien decís, van por encima de la actitud política de cualquiera de sus miembros. Tienen una política propia y manejan de esa manera, ¿no? Tal cual. Y esto de la forestal, esta devastación ambiental en Misiones, el tema del litio, el tren de las nubes, uno pone referencias así conocidas, ¿no? El tren de las nubes, ahora si vos querés conocer, te llevan en combi hasta San Antonio de los Cobres, hace San Antonio al viaducto y vuelve. Pero si vas más hacia el oeste, por la vía, y llegás a Tolar Grande, un hermoso pueblo, resulta que ahí la vía anda. ¿Y por qué? Porque se están llevando el litio para Yanquilandia, de los salares, de Salar del Hombre Muerto, de los demás salares,
las empresas mineras, ¿no? Así que ahí tenemos un problema, porque claro que tiene que haber minería y desarrollo productivo. El tema es que esa explotación sea racional, cuide el ambiente y que las riquezas queden en el país, que se procesen en el país, digamos, todas las cuestiones. Esto es un problema grande que tenemos y que tomamos desde el tema de la soberanía, ahí con Oscar Pacios, que lo conocemos como La Cabra en la montaña, o compañero en Proyecto Cultural Maíz, que venimos compartiendo ahora semana a semana el abrazo al Congreso, que está promoviendo la multisectorial por la soberanía, justamente porque este gobierno de derecha y tan cipayo ha promovido hasta una nueva categorización, nominación de la militancia popular, que podemos decir es la militancia por la soberanía, porque es tan burdo en la extranjerización que hay que salir a la palestra. Ahí con Oscar y con otros compañeros hemos compartido los viajes al Lago Escondido, tristemente célebres por la violencia y por la mafia judicial, junto al CEO de Clarín, que fueron a visitar a Lewis, ¿no? Pero que es la frutilla de la torta, porque ahí al sur están las tierras de Benetton, donde está la sospecha de que estuvo el cadáver de nuestro compañero Santiago Maldonado, están las tierras del emir de Qatar. Así que lo de la ley de tierras abarca desde, como mencionaba, Misiones, a la cuestión de la minería en Jujuy, a las tierras del sur. Y esto nos engancha con lo que hablábamos antes, que es esta cuestión de hacer propuestas desde la resistencia de fondo. Se impone una reforma constitucional que haga que los recursos que ahora están en manos de las provincias vuelvan a tener una instancia federal que permita otra discusión con las corporaciones multinacionales. Sino uno que va a tener un sultanato petrolero en Neuquén y una provincia sojera con la tierra devastada en unos años en Santiago del Estero o en Chaco, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo el área de las leñas también es extranjera. Tal cual. Así que, bueno, por eso vamos. Ahí recomiendo una película, Lago Escondido, Soberanía en Juego, de Camilo Gómez. Es una película que muestra lo que se ha vivido en la séptima marcha, pero aquellos que hemos hecho varias marchas decimos muestra todas las marchas y muestra proyecto, y también nos enganchan con lo que decíamos antes de la mística, de la voluntad, de la convicción y de darle proyección política. De los primeros 10 compañeros que fueron al Lago Escondido, en internet hay un video de Gonzalito con CQC que también muestra lo bizarro, lo loco de la situación, a la última marcha en la que fueron 59 compañeros. Bueno, es todo un proceso y así creo que se construyen las victorias populares. Nunca son una foto, siempre son una película en la que hay avances, retrocesos, blanco, negro, color, pero de esos primeros 10 compañeros, a la cuarta marcha que nos incorporamos nosotros, éramos 20, fuimos con un kayak, dieron vuelta el kayak, lo tiraron al lago. En la marcha siguiente, en vez de 20, éramos 52 y llevamos 4 kayaks y le desembarcamos en la mansión a Lewis. Y también acá entra este debate en el campo popular de la unidad, porque muchos hemos ido y vamos a seguir yendo con FIPCA, pero también reivindicamos a Juan Grabois, que entró con un grupo de compañeros hasta la mansión, porque estas causas no son propiedad de nadie, son transversales al pueblo argentino. Y reivindicamos a Yuyo Bríguez y a Magdalena Odarda, que el 5 de noviembre del año pasado, justo en la fecha del No al Alca aniversario, se mandaron un festival, como FETIA fuimos parte, con 300 vecinos del lugar frente al camino bloqueado. Y hay que ser vecino con los mulos de Lewis enfrente y estar ahí, ¿no? Así que esas cosas nos llenan de energía frente a la degradación que significa los viajes de Milei, los alimentos de Petovelo. Milei, que decía hace un tiempo que iba a viajar a llevar alimentos a Ucrania, y resulta que deja vencer los alimentos acá, que la huelga de hambre comprometida del padre Paco, la denuncia de Grabois y de todo el campo popular,
están obligando a ver cómo hacen para distribuirla. Y si me permiten, no quería dejar de decir de la cuestión de derechos humanos de esa zona, que desde Barrios tenemos 2 proyectos en curso, ahora 2 baldosas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora. Teníamos una baldosa para 3 compañeros desaparecidos, pero resultó ser que Julio Molina, compañero montonero, primer presidente de la Federación Universitaria de Lomas, referente de la JUP, también había estudiado en agrarias, así que restauramos la baldosa de Torres, Brunoli y Roldán, de estos compañeros, y sumamos en la baldosa a Julio Molina, ya la construimos y calculo que de acá a un mes a más tardar vamos a estar colocándola en agrarias, y es importante también porque se ha ganado institucionalidad y ahora lo estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Agrarias, no solo con el Centro de Graduados y el Centro de Estudiantes. Y después otra zona de las ternuras que permite Barrios por Memoria y Justicia es que nos contactó Juan Pablo Moyano, nieto recuperado 18, número 18, o sea, la temprana retorno a la democracia, y bueno, combinamos, nos pidió, estamos haciendo una baldosa con él y con otros sectores, actores políticos, sociales, derechos humanos de Almirante Brown, en la escuela donde estudiaron su papá y su tío, 2 compañeros que también hicieron la resistencia a la dictadura. Y bueno, estamos muy contentos porque la baldosa va a ser en la vereda de la escuela donde estudiaron ellos, la escuela 6 de Adrogué, que simbólicamente es importante porque ahí tenemos también una zona de confluencia. Hay un gobernador, Axel Kicillof, que continúa las políticas de Estado de Derechos Humanos y que está también con otros compañeros y compañeras a la cabeza de la pelea por la soberanía, porque ha reiterado en más de una ocasión que la disputa por el Magdalena, el dragado y la puesta en funcionamiento del canal Magdalena son nucleares, son centrales para la integración territorial argentina, que tiene cosas tan locas como que vos podés agarrar el coche o tomarte un micro e ir de Buenos Aires a Bahía Blanca sin problema, ¿no? Más que pagar la nafta como la puso Milei. Y sin embargo, el buque insignia argentino de las campañas antárticas, el Almirante Irízar, vino del Atlántico Sur, del mar, y entró por Montevideo. O sea, no hay conectividad. Pero es más grave. Esta situación del Magdalena trae aparejado el hecho de que no solo cedemos soberanía, es estratégico. El 70 y pico % de la proteína que viene por el Paraná y sale al océano, pasa por allí. Un par de buques de guerra de cualquier potencia, imaginamos que será Estados Unidos o Inglaterra, que bloquee el puerto de Montevideo, no nos deja salir un solo grano al exterior. Nos mata por asfixia económica. Solo por eso deberíamos tener el Magdalena. Ya no hablemos de la soberanía, solo por una cuestión lógica económica, si te gusta ser liberal. Sí, bueno, esa es la discusión. Tuve la suerte de participar en esas reuniones por la FETIA. Un grupo de trabajo se conformó en el que está el compañero Tayana, Orduna, Tetamanti, Pedro Guasiesco, Julio Urien, Barcesat, Cholvis. Este equipo tuvo una reunión también con el gobernador y justamente hasta la argumentación es que a las propias, digamos, a los propios monopolios ojeros de acá les es antieconómico el canal de Punta Indio. O sea, lo que pasa es que es una estrategia geopolítica que excede las cuestiones económicas y tiene que ver con la disputa sobre la Antártida Argentina, país bicontinental, tenemos que autorreconocernos como tal, y tiene que ver con el portaaviones de la OTAN en las Malvinas, ¿no? Y entonces, el rol que nos reservan las potencias como país productor de insumos básicos. Tal cual. Y por eso decimos, por ejemplo, en estas marchas al Lago Escondido iban los compañeros de Misiones
que ahora están desarrollando este conflicto importante y testigo para el país. Iban los compañeros también de FETIA y de otras organizaciones de Río Turbio, mineros que ahora también, así como marcharon al Lago Escondido, están organizando la defensa de la mina, un polo demográfico y social con 28 de noviembre, el pueblo cercano, de soberanía en esta zona, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, dale y dale, aún siendo que la derecha toma tantas represalias, porque tenemos una compañera presa, Milagros Sala, que transitó todo el gobierno de Alberto Fernández presa, que también paga por justamente haber bancado la causa de derechos humanos contra Blaquier y por haber puesto en discusión no solo la identidad social de los hermanos originarios en Jujuy, sino los recursos, los bienes comunes que ahora Morales está tratando de entregar también de la mano de esta Constitución del 94 que tantas consecuencias nefastas nos trae, ¿no? Tal cual, tal cual. Hablando de esto de represión, con las rutas cortadas, la Fuerza Liberal y Generación Liberal, si así se hacen llamar, se dirigió a los ciudadanos de Misiones y hizo referencia a los cortes de rutas en la Tierra Colorada llamando a la liberación de las mismas. Pidió intervención federal de Bullrich y Franco, nada menos, ¿no? Y bien, Rubén Ortiz nos mandó un comunicado que dice: con hambre no hay libertad. El comunicado repleto de mentiras emitido por la Fuerza Liberal y Generación Liberal es una afrenta a la dignidad y los derechos de los trabajadores en lucha de Misiones. Es un ejemplo lamentable de desprecio hacia aquellos que legítimamente ejercen su derecho a la protesta, como los docentes, padres, familias, las comunidades originarias, quienes luchan incansablemente por salarios dignos y condiciones laborales justas. La falta de empatía y comprensión hacia estas demandas es indignante. En lugar de abogar por el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, optan por instar a medidas represivas que socavan los principios democráticos y atentan contra la libertad de expresión. Exigimos un rechazo absoluto a este comunicado y un llamado urgente a las autoridades para que actúen con responsabilidad y justicia, abordando las demandas legítimas de los ciudadanos en lugar de reprimir su derecho a la protesta. Es que es tal cual. Recuerden que la muerte de Maldonado devino de un corte de ruta. Sí, sí. Y además esta cuestión de promover especies de guardias blancas, ¿no? De, digamos, salir a confrontar con los compañeros que están reclamando. Claro, me acordaba también de otro muerto en corte de ruta, Fuente Alba. Tal cual, tal cual. Mira, hoy estuvo Marcelo Guagliardo, compañero secretario general de ATEM, en la concentración en Congreso, estuvimos conversando. La semana pasada, que también hubo concentración por este mismo tema de financiamiento para educación, cuando habló Marcelo Guagliardo, refirió a Fuente Alba, ¿no? Porque tenemos muchos mandatos, pero muchos mandatos de esperanza, de compromiso, ¿no? De los compañeros que estuvieron poniendo el cuerpo como para ahora aflojar. Por eso apostamos a que cuando se trate la ley base seamos muchísimos haciendo síntesis de todas estas luchas. Carlos Fuente Alba, además, los compañeros de ATEM, reclamando justicia, pusieron la vara muy alta y es un ejemplo, así como fue la masacre de Pudge respecto al juzgamiento de los policías, la del 8 de mayo del 87, la de Neuquén es el primer caso en que se juzgó no solo al cabo Poblete, asesino por sí mismo, sino a la cúpula policial que dio la orden. Me tocó como FETIA y como con otros compañeros estar en las audiencias acompañando a los compañeros de ATEN y consiguieron sentencia. No se llegó a Sovich, responsable político, pero pusieron la vara muy alta en el sentido de conseguir justicia en el pueblo argentino, ¿no? Qué bien. Y ahora que hablamos de esto y de soberanía, bajo el lema "La patria no se vende", aprovecho para tirar los chivos porque después si no se nos pasa el programa. Bajo el lema "La patria no se vende, se defiende", se realizará en Rosario el segundo encuentro federal por la soberanía, el próximo 20 de junio en la Facultad de Ciencias Médicas, con talleres, cientos de panelistas y asistentes de más de 14 provincias de Argentina.
El encuentro finalizará con una marcha a la Bolsa de Comercio de Rosario. Invitaremos a Luciano Orellano para que nos cuente de esto en los próximos programas, porque Luciano está muy, muy en la onda esta de Rosario y es como Pacios, ha sido concurrente a nuestro programa y es muy grato siempre charlar con él. Les propongo, para no hacer tanto discurso a la audiencia, ¿hacemos otro corte comercial? ¿Cortito? ¿Vamos con un jingle y un corte? Vale. Y aprovechamos a las 10 y cambiamos de link. Nosotros, los oyentes, van al baño, vuelven y se enganchan de vuelta con La Rebelde. Dale. Él es un libertario que falló la pasantía, que se la pasa puteando artistas y periodistas. Se enorgullece de haber hambriado media Argentina. Solo piensa en el estado de salud de la Karina. Él es un duende con patillas anarcocapitalista. Tiene un mambo con la hermana y le asustan las papas fritas. Mientras sube la pobreza y desfinancia ministerios, la inflación no tiene techo y Villa Cruel está al acecho. Me da cringe este guía con delirios de Mesías. Él es un duende con patillas anarcocapitalista que falló la pasantía y al tarado le asustan las papas fritas. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinelli, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo.
Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Estamos aquí en el programa de Proyecto Cultural Maíz, pidiendo una patria soberana, porque finalmente el tema es ese, entrevistando a Rubén Ciuro, con Roberto Paiva, con Silvio Benítez, y quien les lastima los oídos, Ricardo Con. Saben, oyentes y participantes del programa de hoy, que a partir de la semana que viene vamos a empezar a emitir en 3 capítulos un trabajo muy interesante que hizo, déjame ver, que acá perdí el nombre de Silvana, dame un segundo, pero qué barbaridad, le he perdido, acá está, a ver. Tururún. No lo dejemos solo a Ricardo, por favor. Me ahogo en mis palabras. Acá está, Silvana Zacari. Silvana Zacari hizo un trabajo muy interesante sobre discurso del odio. Son 3 capítulos, es una clase que ellos han dado, una clase muy interesante que yo le pedí que le dé un formato radial. Así que lo dividió en 3 capítulos para poder presentarlo en sucesivos programas. Discurso del odio. Y me pareció importantísimo porque no tenemos que perder de vista que finalmente es el discurso del odio lo que ha cambiado el sentido común y ha permitido que periodistas como el que escuchamos hace un rato y muchos políticos con total desfachatez hablen de barbaridades, de cosas que hace 10 años hubieran sido imposibles de decir al aire o de proponer políticamente. ¿No? Como esto de ¿qué hacemos con la pobreza? ¿Cómo era? Nos apartamos. Una cosa, una locura. Una locura. Sí, una locura absoluta. Bien. El 29 de mayo, hace pocos días, se cumplió un nuevo aniversario del Aramburazo. Allá por 1970, la organización político-militar Montoneros detuvo y ejecutó al general Aramburu. Pesaba sobre él el asesinato de 18 militares y 14 civiles en junio del 56. También el secuestro y robo de los restos mortales de Eva Perón, entre otros cargos. Qué historia, ¿no? Qué historia política la nuestra. ¿Cuánto ha pasado y cuánto tendrá que pasar? Sí, hay que recuperar Operación Masacre, ¿no? Tal cual, porque si uno habla, digamos, del Aramburazo, que dialécticamente está unido con el cordobazo, tiene que pensar hablar de lo que acabas de decir, Roberto, de la Operación Masacre, ¿no? Y también es bueno que la clase dominante y quienes ejecutan acciones para defender sus privilegios tengan que presente que de alguna manera u otra no hay impunidad. Vos decías hace un rato, Ricardo, el tema de los juicios de lesa humanidad
que hubiéramos querido que fueran más rápido, etcétera, pero que son un ejemplo en el mundo, porque en Brasil, en Sudáfrica hubo juicios por la verdad, y esa es una etapa que nosotros tuvimos, pero para llegar a los juicios con sentencia, ¿no? Entonces, a muchos de los que luchamos, nos da satisfacción y cierta tranquilidad pensar que a cada Urquiza en algún momento le va a llegar su López Jordán, ¿no? De Ricardo Piglia. Bueno, maneras elaboradas. Hay un cuento de Ricardo Piglia que recomiendo, Las actas del juicio, un excelente cuento que comienza diciendo algo así como: yo lo maté pero ya estaba muerto, ¿no? Por Urquiza. Como que sus actos lo condenaron. De la impunidad, yo lo quisiera enlazar con lo que abrieron el programa ustedes, de esa forma, insisto, tan conmovedora, con Nora Cortiñas, porque también en estos días circularon montones de fotos retratando el compromiso, recordando el compromiso de Nora Cortiñas con la causa palestina, ¿no? Y la verdad es que es una tragedia de las dimensiones de lo que fue Auschwitz y las políticas raciales del nazismo respecto a judíos, gitanos, comunistas, diversidades sexuales, lo que está haciendo ahora Israel de la mano de Estados Unidos y las democracias, entre comillas, occidentales, en la Franja de Gaza y en la propia Cisjordania, ¿no? O sea, no es tan devastador como en Gaza, pero juegan al tiro al blanco en las zonas militares israelíes con la población civil palestina. Hay arrestos arbitrarios todos los días. Acá, hace poquito en Lanús se presentó un libro, Resistimos con Humor, que narraba los horrores y la resistencia de los presos políticos mendocinos en la dictadura argentina, y se hablaba de la disposición al Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Que a veces le daban la opción de salir del país, una terrible barbaridad y arbitrariedad. Bueno, en Israel hacen lo que llaman detenciones administrativas, que son presos sin causa, sin número, sin juez, nada, el tiempo que decida Israel tenerlos. Entonces, bueno, esa potencia, esa mística que decíamos de Nora Cortiñas, justamente que también nos sirva para hablar de la causa palestina, que se entronca mucho con lo nuestro y con la extranjerización, porque este gobierno está profundizando lo que lamentablemente en su momento inició el ministro del Interior, Alberto Fernández, Guado de Pedro, trayendo a Mecorot, la empresa para administrar el agua en Mendoza. Israelí, sí, y no solo en Mendoza, sino en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja. Y la verdad es que cuando uno ve a los ciudadanos israelíes, ex soldados que vienen de haber roto brazos de adolescentes y jóvenes palestinos haciendo inteligencia en el sur, y bueno, ahí uno pone en sistema también esta cuestión de Lewis y la extranjerización de tierras, y pone en valor a los compañeros y compañeras que resisten, ¿no? Porque Lewis, por ejemplo, quiso hacer un aeropuerto en la Pampa de Luden, un lugar entre el Bolsón y Bariloche, perdió el conflicto con los vecinos, lo hizo en Playas Doradas, y bueno, en la séptima marcha, que es la marcha que retrata la película, no aparece en la película, todo no puede estar en una película, pero compañeros de FETIA y de FIPCA y de otras organizaciones estuvieron haciendo piquete en el aeropuerto, porque ninguna de estas cuestiones vamos a permitir que se invisibilicen, ¿no? Sino que para cada una de ellas vamos a seguir empujando causas, porque ustedes me detienen cuando les parece, ¿no? Pero también aparecen cosas tiernas y lindas en estas luchas. Yo contaba en el bloque anterior que tuvimos una reunión por la causa Turner con el subsecretario de Derechos Humanos de
de Lanús, un compañero de hijos. Y resultó ser que esa entrevista la vio un compañero de la Intersindical de Derechos Humanos, compañero que estuvo en el Cordobazo, y había militado con el papá de este compañero. Y bueno, ya están en contacto, y a partir de estas luchas por la memoria, por la verdad, por la justicia, que son partes de la lucha por la liberación nacional y social, bueno, ahí están restaurándose ternuras por sobre el horror de la dictadura. Los genocidas nunca imaginaron que nuevas caricias iban a seguir alimentando la lucha. Y acá estoy citando a una compañera, Peli, muy querida de la militancia de derechos humanos de Lomas de Zamora. Qué lindo lo que decís. Y tocaste dos temas sobre los que quiero hacer hincapié y retomar. Hoy leía que Israel recibió misiles hutíes. O sea, la situación bélica se está ampliando, se está diseminando, y me trae el tema a algo que hoy charlaba fuera de pantalla con Roberto, que era ocuparnos, ¿no?, de esta cosa de situación internacional y cómo se refleja. ¿Era algo así, Roberto, lo que vos proponías? Me parecía muy interesante. Sí, estoy tratando de hacer seguimientos dentro de las posibilidades de tiempo y demás, con la opinión que están desarrollando muchas voces críticas y gente que, digamos, tiene su trayectoria, tiene sus capacidades. Y me quedé bastante interesado porque hay un economista de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs se llama, que es un personaje muy interesante. Obviamente tiene sus claroscuros, ¿no? Porque cuando habla de ciertas cosas lo hace a veces con certeza, pero otras veces, en el caso de la Argentina, lo hizo un poco con ignorancia. Pero bueno, rescato lo que me parece importante, busco lo positivo de lo cual dice. Dice que en Estados Unidos impera no un problema, porque el periodista le preguntaba si había algún problema con que los partidos políticos no se ponían de acuerdo, los republicanos, los demócratas. Él dijo, no es una cuestión de partidos, dice. Esto es mucho más complejo por un lado, pero mucho más sencillo de entender por otro, dice. Estados Unidos es una plutocracia, es un gobierno de los ricos. Entonces, desde ese punto de vista, acá no hay, entre bueyes no hay cordada, no dijo eso, pero lo dio a entender. En realidad, lo que está pasando es que el que gobierna, pero definitivamente todo, es el complejo militar industrial, lo que ustedes llaman, dice, complejo militar industrial. Porque son los que financian todas las campañas, tanto de republicanos como de demócratas. Entonces, cuesta muchísimo poner el ojo, digamos, interesado en de dónde proviene todo esto y hacia dónde va. Pero repito, dice acá, el problema no es un problema de partidos políticos, sino de cómo se sustentan los partidos políticos a través de lo que otorga y beneficia el complejo militar industrial, que fomenta guerras, provoca guerras, arma todo tipo de cosas, y sobre todo está echando, miren lo que dijo que es interesantísimo, no se dan cuenta, Europa, el mundo europeo no se da cuenta de lo que está haciendo. Hasta Meloni, la famosa ultraconservadora y semifascista italiana, dijo, pero estamos jugando con fuego, hay que tener cuidado con todo esto, porque 6.000 misiles, ojivas de misiles, ¿cómo se llama? Hipersónicos que tiene Rusia, con ojivas nucleares, destruyen Europa en horas. Dice, porque no solamente necesitan llegar a tierra para provocar el desastre, claro, sino que directamente en el aire mismo pueden explotar. Incluso cuando se los intercepta, si se los pudiera interceptar. O sea que me pareció interesantísimo no voy a hacer mención de cuando habla de la Argentina porque se equivoca por un lado, así que lo voy a dejar para otra oportunidad. Pero me pareció muy interesante, ¿no?, el comentario que hace este hombre. Ese era el segundo tema. Yo decía con este ejemplo de cómo se va ampliando la conflagración israelí, cómo la OTAN se va inmiscuyendo y va tomando posiciones estratégicas, pero también se va comprometiendo en luchas que no sabemos cómo terminan, ¿no? Eso hablaba justamente, que la OTAN no se daba cuenta de lo que estaba pasando. La OTAN no se da cuenta o no quiere saberlo, dice. Eso es lo que decía. Bueno, pero volviendo al patio trasero de Estados Unidos, me gustaría compartir con ustedes un audio y después debatir a ver respecto de lo que dice. En todo esto de hilar, un poquito que hacemos en el programa, hilar los temas, ¿no? Cómo cambia el sentido común, cómo cambian el decir, la posibilidad de decir
con desfachatez barbaridades, y cómo eso se lleva a la política después aplicado, ¿no? En políticas en desmetro de los intereses populares. El audio lo llamamos ametralladora de falacias libertarias. Voy a hablar sobre la estrategia de poder del gobierno de Milei a través de una falacia que se llama Gish-Gallop. ¿Qué es lo que uno puede definir o qué palabras se le puede ocurrir para definir lo que está sucediendo? Caos, ganas de matarme, esto es real, no es real, somos reales, somos todos un gran sueño de Conan, ya no sabemos qué pasa. Pero los periodistas tienen este problema de que todo el tiempo tenés que chequear, de que tenés que hacer un laburo muy zarpado para ver si efectivamente algo que dijo Milei es real, no es real, si algo, un trascendido sucedió o no sucedió. ¿En qué consiste el galope de Gish? Consiste en estar en un debate ante un contrincante y tirarle una ametralladora de datos y de afirmaciones, mezclando verdad y falsedad. Y lo que sucede en la audiencia es que se genera el efecto de que hay alguien que la tiene reclara porque tira muchos datos y que el que está enfrente no puede rebatirlos. El DNU es un gran Gish-Gallop. Todos los sectores empiezan a leer el DNU por separado, no se alcanza a leer todo porque es demasiado. Claro, la ley ómnibus lo mismo. Te abruma, es muy difícil. ¿Por qué se llama Gish-Gallop? Porque justamente había un muchacho, un señor que se llamaba Duane Gish, que era bioquímico creacionista. Son los que no creen en la teoría de la evolución y que creen que el hombre fue creado por Dios. Termina generando un gran cansancio para las personas que quieren rebatir con ese tipo de argumentos. Y esto genera, según algunos autores, un agotamiento epistémico. ¿Qué pasó? Se cortó. Termina ahí, me dicen. Mira, evidentemente no lo pasé completo. Es interesante esto, ¿no? Te ametrallan con dato. Y no podés rebatir todo. Esto es típico de los discursos de Milei, ¿no? Te tiran un montón de datos. Por ahí alguno es cierto, el resto es todo mentira. Pero cuando querés empezar a rebatir, no podés rebatir todo lo que dijo. Y es un recurso ya estudiado en el mundo, ¿no? Que se aplica mucho y que modifica la realidad. La gente escucha a un catedrático decir cosas que parecen tomadas de la realidad, que parecen con sustento científico. Y en realidad mucho de eso es inventado. Los catedráticos auténticos en realidad no hacen eso, ¿no? Justamente, dejan tiempo para la reflexión. No buscan el ametrallamiento. Pero bueno, esta gente no es ni catedrática ni nada que se aproxime a un rasgo de criterio, sino simplemente ensuciar la cancha, embarrarla todo el tiempo. Esa es la idea fundamental que tienen, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes que va a devenir estas series de denuncias que están limando la credibilidad del gobierno? ¿Cómo imaginan? Sabemos que están investigadas por una justicia bastante comprometida. ¿Cómo imaginan que va a suceder las cosas? Tenemos un ministerio, ¿cómo le llaman ahora? Capital humano. O sea, hasta la gente es parte del capital ahora. Capital de afano. Capital de afano. Tenemos un ministerio muy comprometido, de vuelta a los rugbyers en acción, alimentos que no se repartían, y se apela a una medida judicial de repartir alimentos. ¿Cómo imaginan que va a venir el devenir? Hagamos un poquito de Diario del Lunes, a ver. No, yo creo que es una disputa aparentemente, una disputa aparentemente entre estos dos sectores, ¿no? A ver, por ese lado, a ver cómo resuelven sus propias internas y sus propios problemas. Y creo que también, no por casualidad, están un poco de alguna manera tratando de, si no desacreditar, por lo menos ponerlo en evidencia hasta el punto que les convenga al grupo Macri, digamos, el círculo rojo. Y creo que es un poco eso. Hay una disputa de poder porque hay como una especie de vaciamiento en el poder por el lado de Milei, que no da respuestas a lo que ellos seguramente están esperando. Y bueno, es el mascarón de proa que fue siempre, y seguramente de esto puede sacarle un rédito, o piensan que puede sacarle un rédito Juntos por el Cambio. Supongo yo, no lo sé. De cualquier manera, aprovechemos esta coyuntura para seguir avanzando en nuestra propia lucha, ¿no? Sí, tal cual. Ahí, digamos, hay interesante reivindicar dos actores, ¿no? Uno, por un lado, un periodista en serio, Ari Lijalad, que es el que comienza la denuncia, ¿no? La corte de obsecuentes empleados de las corporaciones que se autodenominan
periodistas, y por otro lado, la creciente presión social, sindical y política, porque, bueno, en esto decía antes, el padre Paco con 2 sacerdotes más había comprometido el inicio de una huelga de hambre en la puerta del depósito de Villa Martelli. Ya estaba corriendo por las redes de las organizaciones ir a acompañarlos, y así como nos llegan a nosotros, que íbamos a ir, llegan también a la derecha. Bueno, esto, como bien decías vos, Roberto, le genera contradicciones que hay que aprovechar para avanzar, porque aparte van desnudando cada vez más los límites del proyecto de la derecha, ¿no? Trasladando esto de los alimentos a la lucha contra el ajuste en educación. Bueno, hay una ley que nos daría el número, al parecer, para restituir el FONID a los docentes, que significó una baja salarial importante en todo el país. Bueno, quizás la veta Milei, eso amenazó. De cualquier manera, va a servir para que más de un docente que quería un cambio, que no se bancaba las políticas distributivas del kirchnerismo, ahora piense que a dónde tiene que ir su voto, digamos, ¿no? Así que, bueno, nosotros no pensamos que vaya a tener mucho cauce la cuestión judicial, porque acá el Poder Judicial es una mafia, no existe la justicia, ¿no? Pero de cualquier manera está bien también dar la batalla en ese campo. Sí, que por lo menos algunas mentes empiecen a cuestionarse lo que votaron. Por supuesto, es una pena que no haya una alternativa interesante todavía para ir conformando. Pero bueno, seguimos trabajando desde abajo. Hay una crisis de liderazgo importante. Y gran parte del éxito de estas políticas nefastas está en el hecho de que cercenan la libertad de expresión y no permiten desarrollarse a los pequeños medios, la famosa ley de radiodifusión. Y los compañeros de Radio Nacional en ese ámbito nos han pedido una mano para difundir un audio que voy a proponerles escuchar. Por favor, Dayana. Allá lejos, monte adentro, donde no llega señal, suena a todo volumen, ¡ay, la Radio Nacional! Atento, pluma de pato, atento el pueblo entero. El hijo de la Juanita se recibió de enfermero. Mucha atención el puestito, hoy es un día de suerte. Ya no tiene dengue Aurelio, Aurelio venció a la muerte. Atención el monasterio, la maestra no ha ido, ha llovido por esos lados, el río viene crecido. Suena en el monte, en el cerro, suenan zambas chacareras, también suenan rock and roll, cumbia y María Becerra. Nuestros medios nacionales no los vamos a entregar. Hay que ser muy vendepatria para querer privatizar. ¿No? ¿Qué contenido? Porque vos fíjate la función que tiene la radio en el interior. Cualquiera que haya viajado al interior y en la radio, yo como turista digo, ¿no? O estar parando en algún pueblo y escuchar estos mensajes de vecinos que tienen que ver con la supervivencia, con la cotidianeidad, y que ningún otro medio cubre, porque hay lugares donde no llega la señal celular. Las radios, los correos, los ferrocarriles, son todas las formas del tejido conectivo social. Si eliminás eso, estás eliminando esa textura. Ese es el problema. Bueno, pero primero hay que terminar con la conciencia solidaria, con el pensamiento en el otro, para que después se apruebe ese camino. Está habiendo resistencia, ¿no? Y a eso se suma el desfinanciamiento de las universidades, porque con la única que
descomprimieron fue con la UBA para ver si podían desarticular el conflicto, pero hoy y mañana hay 48 horas de paro universitario en todo el país. Y digo, se suman las universidades porque muchas universidades tenían radio, y con esas radios, más Radio Nacional, horadaban muchas veces el poder de señores feudales gobernadores provinciales, ¿no? Un Sáenz en Salta, un Morales en Jujuy. Bueno, forma parte del mismo cerco comunicacional que ustedes están refiriendo. Por Suerte y Resistencia, fuimos la Intersindical de Derechos Humanos, la Intersindical de Cultura y la Intersindical de Comunicación. La semana pasada una presencia, acompañar el acampe en Telam. Un día antes había ido la Intersindical de Salud. Los compañeros de Telam, el día que fuimos, venían de justamente un acto en la puerta de Radio Nacional, porque, bueno, el 12 va a ser, si es que se trata de la ley base, es una expresión nacional de síntesis de resistencia, pero en cada uno de estos avances vamos generando los trabajadores actos de resistencia, ¿no? No sin que nos cueste, pero no sin que tampoco los vayamos mellando, ¿no? Nos cuesta como la deuda, ¿no? Que a veces hay que trabajar en ese tema, ¿no? ¿Cómo es la deuda un instrumento de dominación? Y no una cuestión necesaria para el país. Muchas veces no nos prestan, nos dan medio que a la fuerza con los cómplices nacionales, ¿no? Voy a compartirles un audio al respecto, a ver qué opinan. Por favor, Dayana. La deuda es una herramienta de disciplinamiento de los pueblos. Es así, funcionó así para la Argentina. Dijeron, ¿cómo hacemos para que los argentinos dejen de romper las pelotas? Porque la verdad que dictadura, y se organizan 82, recuperación sindical, quilombo, menemismo, y salen de pie 2001, Néstor Kirchner. No sé, son muy quilomberos. ¿Qué hacemos? Los volvemos a endeudar. Esta vez, posta, que no puedan zafar. Y los 45.000 millones de dólares, que son muy distintos en magnitud a los 10.000 millones de dólares que se les cancelaron en el 2006, para mí tienen esa explicación. De hecho, el préstamo era de 57, se desembolsaron 45. Bueno, ahí tenés. Nosotros los argentinos también nos disciplinaron. O sea, yo creo que finalmente nos doblegaron. Nos quisieron doblegar, estamos de pie y estamos luchando. Pero lo que digo es, cuando Macri trae al FMI, sí, fue una decisión conjunta entre el poder económico local y el poder económico transnacional. De hecho, les molestó mucho el canje de deuda argentino, porque los griegos lo quisieron copiar, los ecuatorianos lo quisieron copiar, el de Néstor, la quita del 75%. Porque te da soberanía, te da libertad, y de repente vos le discutís el modelo industrial, y de repente vos querés hacer las mismas cosas que hacen ellos. Y la verdad es que por algo existe Jahu Chang, que escribió en Inglaterra y que dijo, los países desarrollados arman el esquema para patear la escalera. Lo escribió un tipo que creo que conoció a la Argentina el año pasado, o sea, no lo escribió sobre Argentina. Así funciona el mundo, así crearon la OMC, la Organización Mundial del Comercio, así crearon el FMI, y lamentablemente a nosotros, por distintas razones, los dirigentes locales nos trajeron al FMI para disciplinar lo que no podían hacer solamente con la fuerza. Digamos, a mí me hubiera gustado que les hubiera alcanzado a Macri con rompernos las pelotas, solo con Cambiemos y un par de grupos económicos que quisieron romper las pelotas. Lamentablemente lo trajo al FMI y cambió todo. Hoy es el RIGI. Era la dolarización apenas asumió Milei, la forma de decir, bueno, hasta acá y no me rompan más, sindicalismo basta, no me jodan más. Hoy es el RIGI. ¿Por qué? Y porque el RIGI destierra la industria de raíz. Y el foco del conflicto sigue siendo industria, trabajadores bajo convenio, algún viso de pelea del país que quiere ser algo. Bueno, lo eliminamos con el RIGI. Hasta en términos culturales hay una transformación. Cuando los tipos eliminan todas las redes sociales de la televisión pública, yo creo que están pensando la batalla cultural en términos realmente gramscianos, porque efectivamente Milei lo dice así, que los tenemos que desarmar materialmente y culturalmente. Como todos los temas están concatenados, ¿no? Mira, esto tiene historia desde la década del 90, ¿no? Y unos años después del consenso de Washington, un periodista del diario The Guardian inglés contaba, que se llama Greg Palast, contaba cuáles eran los instrumentos y los pasos que debían seguir las corporaciones y las políticas de las corporaciones con sus lobbies
para poner de rodillas a un país. Y daba exactamente esto, eran 4 pasos que está muy bien sintetizados por Cristina en algunos el escrito del 2023, del 2024 ahora en febrero. Como lo estuve trabajando me acuerdo. Y justamente eso es un paso que se va cumpliendo con tiempo, a veces retroceden, tienen que retroceder, porque todo no les sale igual o bien como quieren, pero ese es el camino para ellos. Se forma, si no disciplinamiento, castigo, porque cuando no se puede disciplinar se castiga directamente. Esto lo dice Foucault, no lo digo yo. Así que es interesante aplicarlo. Tal cual, tal cual. Sí, Rubén, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que me parece muy interesante, Roberto. Justamente me estaba acordando de esta cuestión, también como una remisión a qué no tenemos que volver a repetir. Acá en el campo popular, cuando muchos criticábamos el acuerdo con el Fondo Monetario, éramos mirados como que, ¿cómo vas a criticar con un gobierno nuestro? En ese momento todavía se decía nuestro Alberto, y en ese sentido hizo un aporte Máximo Kirchner al renunciar. Y por otro lado, como vos bien decías, Roberto, ellos tienen un proyecto estratégico y nosotros los hacemos retroceder y tenemos que avanzar con nuestro proyecto estratégico. No quiero dejar de decir en este programa que lo que pasó en México también es una bocanada de aire fresco, como lo que está haciendo Petro en Colombia, ¿no? Así que, bueno, ni hablar de Lula. Eso. Quiero retomar lo que dijiste recién de Máximo, porque yo algún comentario hice en los chats de Proyecto Cultural Maíz esta semana. ¿Qué opinión tenés respecto de la renuncia de Máximo en el momento en que se negociaba la deuda? ¿Vos lo ves positivo? No, yo creo que sí, porque habilitó políticamente una discusión que decía, bueno, no se estaba desarrollando con la potencia que se tenía que desarrollar en el seno del campo popular. Muchas organizaciones debimos decir en voz más alta y fuerte que justamente había que romper las cadenas del Fondo Monetario, que tienen un proyecto estratégico, como decía Roberto. Así que en ese sentido entiendo que fue un aporte, y lo que yo digo que hay que revisar es qué nos pasó en el seno de la militancia popular, que necesitamos una renuncia de tal calibre para que se habilitara una discusión. No digo por los que la desplegamos, sino, digamos, por un conjunto de dirigencia valiosa en el campo popular, pero que en ese momento tenía esa mirada, ¿no? Así que entiendo que fue positiva. Ahora lo retomamos, si les parece, después de una corta pausa y la última del programa, por favor. Deseos por las nubes, hasta Mirta se quejó. Las fuerzas del cielo solo traen desocupación. No hay sueldo que llegue en el reino del león. Comen los que pueden comer con la imaginación. Los denunció Grabois. No bajan alimentos. Si se cerró otro comedor, fue Sandra Petovelo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé,
pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM 740. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM 740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hasta el que mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La renuncia de Máximo tuvo por finalidad permitir el debate y la continuidad institucional. Yo lo interpreté como un eufemismo para no decir, si se ponía firme se trababa la negociación por la deuda. Y digo, ¿qué es más importante, la soberanía o la institucionalidad? ¿Vamos a defender la institucionalidad a costa de perder la soberanía? Vamos a ser un país ordenadito, pero dependiente y endeudado y sin poder crecer y justificando cualquier tipo de desastre económico. Me pareció una barbaridad. Hay un apego, Ricardo, hay un apego por parte de aún de los sectores más lúcidos que tenemos nosotros, como Cristina, que es una estadista, no hay ninguna mujer de Estado única, creo yo. Aún a pesar de eso, están cruzados justamente por una temática que tiene que ver con el respeto a esa institucionalidad que se cree de alguna manera que es, no sé cómo calificarla, pero como que es necesaria para no generar algún tipo de complicación, de desorden, pero estoy totalmente de acuerdo. Por eso cuando nosotros, no sé, los compañeros y compañeras pueden no estar de acuerdo, pero acá no se trata de hablar mal o bien de alguien. Yo paso de ese tipo de discurso. No, más allá de los nombres. Claro, por eso te digo, pero justamente el punto es qué hay detrás de todo eso, o mejor dicho, qué podemos hacer nosotros. Ya se ve claramente lo que pueden hacer los enemigos reales, concretos, que sabemos quiénes son, nuestros aliados que de alguna manera tienen esas limitaciones también, inevitables. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Tenemos que tener políticas propias de crecimiento, las luchas, en las convicciones, en todo eso. Por eso es tan complicado el tema. Es complicado. Ahora, hagamos un ejercicio de la imaginación, ¿no? Como yo le decía hace un rato.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran logrado el apoyo del Congreso para tomar la deuda que tomaron? No sé siquiera si os falta el apoyo del Congreso, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran podido, por alguna manera, de algún modo, no tomar la deuda que tomaron? ¿Qué hubiera pasado? Sus supuestos inversores no se hubieran podido llevar la guita. Esto hubiera traído una crisis terrible de gobierno. ¿Y esto era malo necesariamente? ¿No hay resortes institucionales para salvar ese tipo de situaciones? No, lo que me parece, lo que no sé, me parece que pasa, el tema pasa porque se iba a, digamos, Máximo se fue porque no había consenso, porque se iba a perder eso. Se iba a perder esa batalla. Entonces, por ese motivo él se fue, para no avalar. Estaba perdida. Claro, estaba perdida, por eso se fue. Ahora, independientemente de eso, la razón que da Cristina no es esa. Cristina dice que en realidad lo que se hizo fue evitar, dar un paso al costado para evitar no afectar la institucionalidad. Exactamente, el tema de la institucionalidad. O sea, todo ese aparato de lo institucional a veces conspira necesariamente contra los intereses del país entero, sin darse cuenta, a lo mejor, ¿no? Yo digo que es muy complejo el punto. Es complejo, sí, claro que es complejo. Muy complejo. Sí, es complejo. De cualquier manera, digo, pensando en términos de los largos tiempos históricos, la institucionalidad siempre se acomoda de acuerdo al músculo que tenga la calle. Eso lo vimos en 2001, en la que transitamos una cantidad de presidentes hasta que se retomó, digamos, una normalidad institucional que tuvo otro signo, otra orientación, producto del acumulado de luchas anteriores. A mí no me gusta ser contrafáctico. Yo insisto en esto, en que era un debate que se estaba dando de una manera no adecuada para los intereses del campo popular, la relación con el Fondo Monetario y las políticas que podía desplegar un gobierno no alineado con el imperio, y que en ese sentido fue un aporte la renuncia de Máximo, más allá de las razones que puedan arguir los mismos protagonistas, porque bueno, eso abrió también un proceso en el que algunos actores sociales y sindicales que no hubieran debido esperar un permiso político, entre comillas, para discutir la relación con el Fondo Monetario, se largaron a hacerlo. Y la verdad que eso es sano. Y después fue una dirección que profundizó la misma Cristina en sus discursos públicos, la cuestión de la economía bimonetaria y la sujeción respecto al fondo, y que desde otra cara propositiva es la que despliega Kicillof cuando habla de dragar el canal Magdalena, porque es un problema de soberanía económica, financiera, desarrollo autónomo, que no es menor, es muy, muy potente, como lo es el impulso que se le está dando a la exploración y eventual explotación petrolera en las costas bonaerenses. Es un tema que hay que dar una discusión social, porque, insisto, como es como con la minería, el tema con los bienes comunes, con lo que se llama recursos naturales, es de qué manera se trata el ambiente y a dónde queda la riqueza. Si nosotros vamos a tener capacidad de ser Noruega, con uno de los estándares de vida más altos del mundo por el petróleo del Mar del Norte, o vamos a ser Nigeria, con el pueblo devastado porque se van llevando el petróleo como acá se llevan el litio. Así que vuelvo sobre eso, las posibilidades de discutir un acuerdo con el Fondo Monetario y el desalineamiento del imperio tiene que ver con la voluntad política y con la sustentabilidad económica que hay que construir con un desarrollo autónomo. Van ambas cosas entroncadas. Ahí reivindico esto que hizo Máximo. Bueno, es interesante ese punto de vista. Esto es lo interesante del debate, ¿no? Que se haga luz y escuchar nuevas ideas, otros puntos de vista. Es interesante. Cuando vos hablas de la temperatura de la calle, para decirlo de otro modo, que es la que marca muchas veces los pasos de la institucionalidad, yo asocio con una expresión muy divertida que hay en las redes, que es Peroncho Delivery. Yo no sé si vos lo tenés, lo escuchaste alguna vez. No. Te voy a invitar a escucharlo porque es muy divertido y expresa un poco el sentimiento de la calle. Por favor, Dayana.
audiencia, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Hoy estoy de mejor ánimo que ayer. Este producto puede causar ganas de militar y cantar que vamos a volver. En el día 171 de esta pesadilla neoliberal narcocolonialista hay un corte total del suministro de gas natural comprimido en todas las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba y de Santa Fe y en muchas de todo el país porque el peronismo le había hecho creer al trabajador que podía tener un auto con combustible un poco más barato. Una fantasía kirchnerista. El engaño cuca de que podías prender una hornalla para poner la pava y tomar un mate se terminó. Fin. No hay más gas. Muy probablemente porque Conan le habría dicho a Karina Milei que le advirtiera a Javier Milei que GNC son las siglas de gas natural comunista. Que seamos uno de los países con mayor reserva de gas en todo el planeta es un detalle interesante, porque le da a la falta de gas ese toque irónico que hace que la cosa sea, bueno, un poco disfrutable. Porque es como si Estados Unidos se quedara sin tiroteadores de colegios. Es como si el PRO se quedara sin tomadores de deuda externa. Es una ironía del destino que la verdad no sorprende a nadie porque es la misma ironía quinquecentenaria de un continente rico en recursos, históricamente explotado por fuerzas externas e internas. Una paradoja de riqueza natural y pobreza humana. Lo bueno de esta crisis del gas en Argentina es que podés resumir las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano en una sola fila para cargar GNC. En Córdoba justamente hubo filas larguísimas de taxis para cargar GNC hasta la medianoche. En el cuento de Cenicienta, una calabaza mágica se transforma en una lujosa carroza que permite a Cenicienta asistir al baile real, pero a medianoche el hechizo se rompe y la carroza vuelve a ser una humilde calabaza, símbolo de su pobreza original. Y es llamativo cómo este encantamiento efímero puede ser una poderosa metáfora para entender la situación de las estaciones de servicio en la Argentina que dejaron de vender GNC a la medianoche, justamente. De pronto se convirtieron en calabazas, un símbolo de la pobreza y la carencia, una metáfora de lo que ocurre cuando votás a un zapallo que frena la obra pública. ¿Cómo será de malo este gobierno? ¿Cómo será de malo este gobierno que nos hace empatizar con Tenenbaum? Con Tenenbaum, ¿entendés? Extraño a Alberto y estoy de acuerdo con Tenenbaum, estoy muy perdido. Y después decís, hay que ponerle huevo al Estado porque el Estado es ineficiente. Justo el día que porque tu gobierno es ineficiente, se acaban de gastar 500 palos de más. A ver, ya no te digo que dejaron al país sin gas nacional natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el gasoducto Néstor Kirchner. No lo hicieron y mandaron a comprar barcos 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís, el Estado tiene que ser útil. Por favor, lee lo que pasó porque es un escándalo. No sé ese caso puntual. Ah, no sabes ese caso puntual. No, ese caso puntual no lo sé, pero te puedo decir, mayor desastre reciente. Pero escuchame, pará, senador nacional y no sabe lo que está pasando en el país. No sé. En este momento, que me hoy, 500 millones, pero lee un poco, están todos los diarios. ¿Cómo no le leo lo de 16.000 millones de dólares que nos salió? Solo lees el kirchnerismo. Pero en este momento no se puede hablar. Dimensiono. ¿Cómo no lo dimensiono? No, porque estás alejando la pelota a juego. Una cuestión insólita de... Basta, por favor, no me hagan querer a Tenenbaum. Tengan piedad. Por favor, váyanse antes. No quiero querer a Tenenbaum. Dicen que el servicio se va a normalizar en las próximas 72 horas porque llegó un buque de Petrobras que ya estaría descargando el material. Todavía no está descargando el material, pero bueno, tendremos GNC gracias al comunista de Lula, pero tranquilos porque en 40 años vamos a ser Irlanda o Alemania o alguno de esos países. De todas formas, en Córdoba el corte de suministro es por tiempo indeterminado. Ya hay taxistas que ofrecen el servicio a cococho. Te llevan a cococho hasta donde vos quieras. Para turistas ya se implementa como paseo en gorila. La verdad es que está bueno porque te subís a cococho del taxista y le vas diciendo durante todo el viaje al oído pensar que vos lo votaste. En Córdoba se están viviendo escenas insólitas. Hoy vi a uno que intentaba hacer andar el auto cantándole Olé, 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 toto, toto. Pero no pasaba nada, ¿eh? El auto era como el comité de crisis por la situación en Medio Oriente. No arrancó nunca. De algún modo la crisis del GNC es una manera creativa de introducir a los votantes de Milei en el realismo capitalista. Cuando votaste para que se llene de tiendas de Apple y ahora estás haciendo fila para cargar GNC a las 11:30 de la noche, capaz te cae la ficha. Capaz, no sabemos. No.
Capaz no. No sé. Porque también es cierto que por el momento la única energía renovable de uso masivo en la Argentina es la paciencia del pueblo. A mí la falta de GNC no me afecta porque mi combustible son las lágrimas de zurdo, cucaracha, ñoqui. Desde el gobierno nacional pidieron paciencia a la población porque si bien no hay GNC, dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo: Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y la demanda se incrementó en un 55%. Efectivamente, ibas a tener un problema de distribución de gas. Lamentablemente para el que dicen que es el mejor vocero presidencial de la historia, es otoño. Queda como un mes más de otoño. No es invierno. Es otoño. Adorni se burlaba del gobierno de Alberto Fernández cuando Bornoroni había organizado ese lockout de naftas que provocó que miles de personas hicieran largas filas para cargar nafta, quejándose de que no había nafta para cargar. Un evento bastante bizarro y ahora tiene que defender la falta de gas. Eso se llama karma y se escribe con K de cómo extraño que el mayor problema económico de los tacheros argentinos fuera la falta de vasitos con el logo de Starbucks. La falta de combustible aporta otro punto para demostrar el desastre que significa este gobierno. Milei quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Todos sabemos que privatizar Aerolíneas Argentinas es un acto equivalente a vender el auto para comprar combustible. Y ahora tiene el agravante no hay combustible. Me acuerdo cuando Javier Milei se sacaba fotos en las filas de las estaciones de servicio para cuestionar al gobierno de Alberto por esa supuesta falta de combustible. Ahora no pudo ir a sacarse fotos porque, está de luna de miel con Karina, otra vez en Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de los hermanos Milei no reparte comida a los comedores comunitarios a pesar de que almacena 5 millones de kilos de alimentos, no reparte medicamentos contra el cáncer, no tiene calendario de vacunación, no sostiene a las universidades, no mantiene los trenes, no cuida de las empresas públicas, pero se encarga de domar en Twitter a Pablo Echarri. Sí, mejor gobierno de la historia. Pegue, Karina, pegue. Pablo Echarri contó que vende dólares de sus ahorros para poder subsistir y la hermanovia del presidente, Karina Milei, le escribió: Echarri, ¿vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno caca cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio. ¡Viva la libertad, carajo! Es muy difícil de leer porque está redactado con el codo. No sé, el tweet igual sirve para demostrar que entre los dos hermanos Milei hay amor. Porque dicen que el amor nos hace actuar como tontos, ¿no? La media naranja del presidente es media boluda también. Mientras tanto, el relato oficial del Ministerio de Capital Humano sobre los alimentos escondidos y retenidos se cayó a pedazos como si fuera el sueldo de los médicos. El gobierno había salido a decir que guardaban los alimentos para casos de emergencias. Hubo emergencias y repartieron una cantidad de alimentos que coincide en número con la cantidad de políticas de Estado que resultaron beneficiosas para el pueblo en los 6 meses de gobierno libertario. 0. Nada. Ahora dicen que Sandra Petovelo no puede usar casi ningún sitio de internet. Cada vez que le aparece la pantalla de demuestre que es humano, tiene que apagar el dispositivo. Además, por un lado tenés a Adorni, que sale a decir que lo guardan a los alimentos para emergencia, pero Leila Gianni, por otro lado, que es funcionaria del Ministerio de Capital Humano, sale a decir que no reparten porque la mitad de los alimentos almacenados es yerba mate. Son contradictorios. Bueno, mira. Corresponden a yerba mate. Acá traje, no vamos a mostrar la marca, yerba que es puro palo, los invitaría a probar, a ver si les gustan. Y lo que yo especialista, pero yo veo yerba, qué sé yo. Tapale la marca, por favor, del otro lado. ¿Cómo, Camila? No, que fue el alimento que más compraron el año pasado. Por eso entonces yo le pregunto a Juan Grabois, a los exministros de Desarrollo Social, si con yerba se alimenta al pueblo argentino. Usted sabe, Luis, que en los sectores más vulnerables, en los barrios más vulnerables, en las villas, cuando no hay para comer, ¿qué toma la gente para engañar el estómago? Mate. A mí me da vergüenza que Grabois pida, mediante la fiscal Ochoa y Casanelo, que salgamos a repartir yerba. Decime que nunca cenaste mate cocido sin decirme que nunca sentiste como propio el dolor de los demás, forra. Como la orden judicial no funcionó, desde el campo nacional y popular ya se están evaluando nuevas estrategias para convencer al gobierno libertario de que distribuya los alimentos.
Decirle a Milei que Elon Musk quiere construir una torre de departamentos en el terreno donde están los galpones. Los vacían al toque. Decirle a Milei que la acumulación de alimentos es un experimento de biopoder para controlar a la población. Cuando crea que está siendo un zurdo Foucaultiano, liberará los alimentos. Convencer a Milei de que al liberar los alimentos estará promoviendo la libre competencia entre las empresas de transporte y logística. Ahí está. Libre mercado. Javo, mantener los alimentos almacenados es una forma de intervención estatal que distorsiona el mercado. Deja que la oferta y la demanda hagan su magia. Decirle a Karina Milei que Nicolás Pose puso micrófonos en las lentejas. Mientras tanto, con los hermanovios de luna de miel, el gobierno está a cargo de Guillermo Francos, nuevo jefe de gabinete que se reunió con Victoria Villarroel en el Senado para avanzar con la ley bases. Tuvo el mismo éxito que Adorni explicando la falta de combustible. Francos es el nuevo jefe de gabinete porque Nicolás Pose fue despedido acusado de espionaje interno. Parece que le agarró el síndrome de Mauricio Macri y los espió a todos, incluyendo a Karina Milei. Todavía no sabemos si Javier Milei lo echó por considerarlo un traidor o porque se puso celoso. Nicolás Pose habría puesto micrófonos en lugares estratégicos del despacho del presidente, incluyendo un micrófono muy particular en un lugar clave, ya que queda casi 12 horas por día muy cerca de la entrepierna de Javier Milei. Nicolás Pose le puso un micrófono a Jonathan Viale. Un día como hoy, en 1969, se produjo uno de los hechos decisivos de la Argentina del siglo XX, el Cordobazo. Uno de los últimos hechos, además, que producen orgullo de ser cordobés. Obreros y estudiantes marcharon por la ciudad de Córdoba, desde donde estamos emitiendo este noticiero, en el marco de una huelga que comenzaba ese mismo día. La magnitud de la protesta excede la capacidad de represión de la policía y los huelguistas arman barricadas y ganan el control de la calle. Lo adoro a este muchacho, ¿eh? La verdad que tiene una habilidad para comunicar y hay que ponerle humor, realmente. Hay que ponerle humor para toda esta sarta de barbaridades, ¿no? Y se nos fue el programa. Estamos muy agradecidos, Rubén, por tu participación. Nos falló el otro Rubén. Así que realmente nos has dado una mano bárbara y ha sido muy esclarecedor. Me dejaste pensando, es lindo cuando a uno le hacen cambiar de opinión, me dejaste pensando en el tema de Máximo, interesante. Quiero despedir a Silvio Benítez, que esta noche nos acompañó, a Roberto Paiva, como siempre, profe, agradecido. Rubén, fuerza, adelante, seguiremos convocándote y usufructuar de tus conocimientos y tu habilidad para comunicar. Esto es Pensamiento Crítico y Memoria, el programa del Proyecto Cultural Maíz. Y nos vamos con un jingle, Dayana. Será hasta la próxima. Hasta el martes. Chau, que nos salgan felices que esto hoy alto nivel de jingles. Y esto suena así. Para toda a galera do Gelatina, este é mensaje de unidade. Vamos lá. Eu preciso te falar de Cris, de Axel, Grabois, Moreno, de sentar a consensuar. Pingüino más, pingüino menos. No puede ser. Qué no puede bueno. ser que esto me siga alegrando. Es preciso respirar el mismo humo de un asado, al calor de un choripán, de alguna anécdota de Guado. Es preciso hacer lugar, oír Ofelia, abrir la ronda y desenredar la moña. Ay, Dios. Ya no da para seguir con todo el rancho dividido. Es la causa popular la que me trae aquí contigo. Nos putearía San Martín, María Remedios y Belgrano, Irigoyen, Juan Domingo. Es la hora de abrir el termo y cebar un matecito de unidad. Es la hora de abrir el termo, compartir la rosca de la humildad. Hermoso. Es la hora de abrir el termo
Hermoso, Flamante integrante de la MEF. Sí. Esta compañera se llama María Paula Godoy. WhatsApp de La Rebelde